Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. El conflicto de los siglos se va ahondando. La persecución contra la iglesia naciente, contra los apóstoles, empieza a profundizarse. Hechos capítulo 12 registra la muerte del primer apóstol, el martirio del primer apóstol. Pero también Hechos capítulo 12 nos habla acerca de la forma milagrosa como Dios libra a Pedro de la cárcel y la forma como Dios aplica el juicio sobre Herodes. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no libró a Jacobo como lo hizo con Pedro? ¿Por qué mueren algunos justos? ¿Cómo responder a estas preguntas? Te damos gracias, Dios, en este día, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 12 del libro de Hechos. Suplicamos que nos guíes, que nos dirijas para encontrar esas perlas que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio por el libro de Hechos y este capítulo 12 nos habla de la persecución. La persecución, querido hermano, no es algo extraño a la obra. Recuerde que estamos en medio de un gran conflicto, el conflicto cósmico. Satanás sabe que sus horas son contadas y él no quiere perderse solo. Ya conocemos de memoria lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y empezó a utilizar a sus instrumentos humanos para perseguir a la iglesia. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. No fue a uno, fue a más de dos. Algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? Es una parte dura de la iglesia, la persecución. Dice que empezó a maltratar, ¿no? Empezó a maltratarlos. ¿Y qué significa esto para cada uno de nosotros? ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? ¿Le tenemos miedo a la persecución? La persecución hace que mucha gente retroceda. La persecución hace que mucha gente abandone al Señor. Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Reaccionamos nosotros con miedo o con confianza? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es Jacobo? Recuerden ustedes que había tres apóstoles que formaban parte del círculo íntimo de Jesús: Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Santiago y Jacobo eran hermanos. Jesús los había bautizado con el nombre de hijos del trueno, porque eran terribles en carácter al principio. El primer mártir es Jacobo. Y surge la pregunta, y muchos se hacen la pregunta, ¿por qué mueren los justos? ¿Por qué mueren los santos? Así dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué muere la gente buena? Quizás Isaías 57, 1 y 2 nos puede ayudar a entender por qué mueren los buenos, por qué mueren los justos. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren
y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57, 1. ¿Qué dice? Que de delante de la aflicción es quitado el justo. Exactamente no nos dice la Biblia por qué permitió que muera el primer apóstol, Jacob. ¿Por qué? No nos dice. Pero Isaías 57 nos dice que para ser quitado, dice, de la aflicción. Recuerden que Pablo escribe en su carta a 1 Corintios: Dios no permite pruebas más difíciles para nosotros. Solamente permite que en nuestra vida se den pruebas que nosotros podemos afrontar. Y esas pruebas son para testimonio a las demás personas. Y Jacobo fue el primero en testimoniar, en dar testimonio con su vida a favor del Evangelio, para mostrarnos a nosotros de que Dios tiene la solución al problema de la muerte. Si morimos, no acaba todo allí. Recuerden que Jesús es la resurrección y la vida. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, los judíos celebraron la muerte de Jacobo. ¿Cuánto puede ser el odio por el fanatismo? Cuidado con el fanatismo religioso. Estos se alegraron al ver que Herodes había dado muerte a Jacob. Y a Herodes le gustó las palmas, las vivas. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. A Pedro también se le arresta. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó. Porque a los gobernantes, a la gran mayoría, les gusta la popularidad. Les gusta estar allí en consonancia con los del pueblo, aún tengan o no tengan la razón el pueblo. Se estaba celebrando en esos días la fiesta de los panes sin levadura, una de las fiestas nacionales. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quizás Herodes había escuchado que la vez anterior habían encarcelado a Pedro y Juan, y estos salieron de la cárcel como si fuera su casa, ¿no? Como cuando uno entra a su casa, tranquilo, abre las puertas, sale. ¿Qué hizo Herodes? Puso, dice, 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos. Cuidado que se escape. No se debe escapar, porque él se proponía al día siguiente presentarlo al pueblo y dar muerte a Pedro. Una perla que encontramos aquí. ¿Qué dijo Juan de sí mismo? Es necesario que él crezca, que yo mengue. ¿Qué dice Pablo en su carta a Timoteo? Dice, he acabado mi obra. Pablo también murió decapitado. Si Dios permitió que Jacobo muriera es porque su misión ya había terminado, tomando en cuenta las palabras de Pablo en su segunda carta a Timoteo. He acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida. Pero Pedro tenía todavía mucho que hacer. Recuerden la última conversación de Pedro con Jesús. Le dice, antes tú te ceñías, ibas por donde querías. Pero cuando ya seas más viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y dice el mismo Juan que eso lo dijo dando a entender de qué muerte moriría, y que moriría ya de anciano. Aún Pedro no había terminado su misión. Quizás te consuele esta idea, basado en lo que dice Pablo. Si muere alguna buena persona que tú conoces, si muere algún buen cristiano que tú conoces,
Quizás su obra ya haya terminado y por eso Dios permite que vaya al descanso. Ahora Pedro está custodiado, no puede escapar. Humanamente es imposible que Pedro escape. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Si escapaba de uno, el segundo lo agarraba y el tercero y el cuarto. No podía. Humanamente era imposible. ¿Se dan cuenta? Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué puede hacer el ser humano frente a Dios? Así como el ser humano no puede hacer nada contra la naturaleza, mucho menos contra Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro encarcelado. Herodes ha tomado sus provisiones para que no escape. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Pero la iglesia estaba orando. La oración intercesora. La oración en favor del siervo de Dios. ¿Qué oraría esta iglesia? Pero estaban orando por él, pidiendo por Pedro, pidiendo posiblemente por su vida, pidiendo posiblemente que Dios lo rescate como lo hizo la vez pasada. Recuerden que ya anteriormente fueron apresados y los líderes religiosos los mandaron encarcelar y él salió y al día siguiente lo encuentran predicando. Pero ahora no eran los líderes religiosos, ahora era Herodes el que tenía autoridad para matar. La iglesia que hacía estaba orando sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Pablo dice en su carta a Tesalonicenses, orad sin cesar. Una oración constante, ferviente, una oración en todo momento, estés donde estés, sin cesar. Y pronto se vería la respuesta de Dios. Cuando ores, ora sin cesar. No implica que te la pases todo el día de rodillas. Puedes estar conversando con Dios mientras caminas, mientras trabajas. Esa conversación entre Dios y tú no debe interrumpirse por nada, y mucho más cuando hay un pedido que hacer a Dios, cuando hay algo por el cual orar, rogar a Dios. Agripa era peligroso. Agripa estaba inflado porque el pueblo lo ha aplaudido, porque el pueblo ha aprobado la muerte de Jacobo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Humanamente imposible escapar, pero para Dios, ¿qué hay de imposible? ¿Qué hay de imposible? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí podemos encontrar varias perlas. Una de ellas, cuando tenemos un problema, humanamente hacemos todas las previsiones. El salmista dice, si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los edificadores. Parafraseando esa frase, si tienes tú un problema y quieres tú solo solucionar ese problema, no lo vas a lograr. Herodes quería retener a Pedro, quería matar a Pedro, pero no estaba en los planes de Dios. Todas sus previsiones no sirvieron. Tienes un problema, pon ese problema en las manos de Dios. Así como la iglesia estaba orando. Humanamente imposible de que Pedro escape. Pero para Dios no hay nada imposible. Es el Dios de lo posible. Dios hace posible todo. Ahora Pedro es tocado. Miren, dice, tocando a Pedro en el costado, le toca. Ese toque despierta a Pedro. Y el ángel le va a dar instrucciones precisas. Levántate pronto. Levántate. Y las cadenas le cayeron de las manos.
Miren lo que dice arriba. Sujeto con 2 cadenas. Así estaba él, encadenado. Y esas cadenas no fueron nada para Dios. ¿De qué manera Dios se manifiesta en tu vida? ¿De qué formas milagrosas Dios te ha conducido hasta ahora? ¿Qué experiencias tienes con Dios? ¿Qué puedes testificar acerca de la forma como Dios ha actuado en tu vida? Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le va dando instrucciones. Cíñete, vístete, átate las sandalias. ¿No? Había prisa. Era con calma. Hay tiempo para que te ciñas. Hay tiempo para que ates tus sandalias. Hay tiempo para que te envuelvas en tu manto. Hay tiempo. Y una vez que terminó de cumplir con lo que se le ha ordenado, le dice, sígueme. Dios te ha pedido que te ciñas, que te ates las sandalias, que te cubras con tu manto. Te ha pedido que le sigas. Síguele. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Las cosas buenas, cuando son muy buenas, no son fáciles de creer. No son fáciles. Pedro pensaba que veía una visión. Esto debe ser una visión. Estoy soñando. ¿Cómo voy a salir así si hay guardas? Estoy encadenado. ¿Cómo va a ser? Aún a los mismos beneficiarios les cuesta creer la forma como Dios actúa. Aún a nosotros nos cuesta creer. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Miren lo que dice, se abrió por sí misma. Ningún ser humano abrió la puerta, sin duda la abrió un ángel invisible. Nótese la forma sencilla y natural como Lucas narra este milagro. Nadie abrió. Dios allana el camino. Dios le preparó el camino a Pedro para salir de ahí de la cárcel. Estaba encadenado. Había puertas con cadenas, con llaves, y Dios abrió todas esas puertas. Allanó el camino hacia su libertad. Jesús le dijo a Pilato, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Literalmente Pedro fue libre. Y nosotros también podemos ser liberados de tantas cadenas a las cuales estamos sometidos. Hay gente que está encadenado a su pasado y llora por lo que sufrió en su pasado y sufre por lo que vivió en su pasado. Están encadenados a situaciones que les sucedieron, situaciones terribles, situaciones que les causaron mucho dolor en el pasado o situaciones que les están haciendo sufrir en el presente. Permite que el Señor te libere de esas cadenas. Permite que el Señor te dé vida en abundancia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel, los espíritus ministradores a favor de los seres humanos. Cumplió su misión y luego se apartó. Pedro ya no necesitaba ayuda sobrenatural. El ángel lo dejó para que hiciera lo que era necesario para escapar. Lo que tú puedes hacer por tus propios medios, Dios no lo va a hacer. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Esa es la cooperación. ¿Se dan cuenta? Esa es la cooperación. Lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer. Y Pedro se encuentra en la calle. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Pedro pensaba que era una visión. Ahora entiendo, ¿no? Como quien dice, a ver, ya estoy despierto, no estoy despierto, estoy soñando. Porque era algo sorprendente, un milagro que no se puede explicar. Por eso son milagros. Los milagros no se explican.
verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro sabía lo que él esperaba. Jacobo había sido muerto. Ahora él esperaba la muerte. Pero Dios le había dicho, tú vas a llegar a la vejez. El hombre no se puede interponer en los planes de Dios. El hombre puede decidir solo en su propia vida. En los planes de Dios no puede interferir. Tú puedes decidir en tu vida, decidir creer, no creer, aceptar, rechazar. Tú puedes decidir en tu vida lo que tú quieras, porque Dios te ha dado esa facultad. Pero tú no te puedes interponer a los planes de Dios. No puedes. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Muchos están de acuerdo en que este Juan Marcos, es el mismo autor del segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Este Marcos es el que se convierte en la pareja misionera de Bernabé y Saulo. Es este Marcos el que los falla y es este Marcos el que es el motivo de la separación de Pedro y Pablo. Lo vamos a ver más adelante, simplemente les estoy dando un anticipo. En la casa de la mamá de este Marcos, de Juan, que se llamaba María, allí funcionaba una iglesia. Funcionaba allí un grupo pequeño. En ese grupo se estaba orando por Pedro, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro. El versículo 5 dice, estaban orando sin cesar. En el principio las iglesias eran iglesias de las casas. No había edificaciones. En las casas es donde surgió la iglesia y con seguridad que también en las casas terminará la iglesia. Porque cuando vengan los eventos finales, ya no podrás reunirte en tu templo grande, en tu templo cómodo, ya no. Posiblemente tengas que reunirte en el campo, en tu casa o en algún lugar. Por eso no es bueno. No es bueno acostumbrarnos a nuestro templo. Hay personas que no salen a formar grupos pequeños, no salen a formar nuevas congregaciones porque están cómodos en su templo. En el principio, la iglesia funcionaba en las casas. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode. ¿Quién no ha escuchado de Rode, verdad? Esta muchacha estaba allí también en el grupo de los que oraban. Y dice que la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿Se imaginan una situación como esta? Pedro está tocando la puerta, Rode escucha la voz de Pedro y de gozo, ¿cuál fue su alegría? Se olvidó de abrir la puerta. Muchas cosas nos olvidamos cuando estamos muy felices o también cuando estamos muy enojados. Cuando las emociones son intensas, siempre van a hacer que suceda o que hagamos cosas que no haríamos en otras circunstancias. Rode en otras circunstancias no habría dejado a Pedro allí fuera, pero su emoción fue tan intensa que se olvidó de abrir la puerta. Las emociones intensas en ocasiones son buenas, pero generalmente nos ponen en problemas. Y Rode, llena de gozo, no abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y miren, aquí sucede algo para meditar. Aquí tenemos una gran perla. ¿Qué dice? Y ellos le dijeron a Rode, estás loca. Estos hermanos estaban orando, pidiendo a Dios por Pedro. Dios había respondido sus oraciones, pero no creían que Dios haya respondido de esa forma. No, no puede ser. Muchos oramos, sabemos del valor que tiene la oración,
pero no creemos que Dios pueda respondernos. Nos cuesta creer. Y cuando Dios responde, solemos decir, bueno, qué casualidad, qué coincidencia. No es ni casualidad, no es ni coincidencia, no es ni buena suerte. Es la obra de Dios, es Dios respondiendo a tus plegarias, Dios respondiendo a tus necesidades. Estás loca, le dice. Pero ella aseguraba, sí, sí, Él es. Entonces ellos decían, debe ser su ángel, es su ángel. ¿No? En Hebreos 1:14 se expresa interrogativamente la creencia de los judíos en cuanto a los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los judíos creían que cada persona desde su nacimiento tenía un ángel guardián, como nos dice Salmo 91, 13 al 15. Cuando Jesús habló de los ángeles de los niños en Mateo 18:10, se refería a algo similar para los judíos. Después del exilio y quizá por la influencia pagana, la angelología judía fue formándose o tornándose cada vez más complicada. En la literatura rabínica, los ángeles tienen funciones más explícitas que en la Biblia. Ustedes saben cómo se desarrollaron los judíos. Siempre aumentaron más cosas. Por eso Dios prohíbe quitar o aumentar. Es su ángel, dice. Mas Pedro persistía en llamar. Mientras ellas estaban ahí asombradas, no creían, le decían que está loca, Rode, decían debe ser su ángel. Pedro tocaba la puerta insistentemente. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No podían creer. Es difícil encontrar una mejor ilustración de la incapacidad aún de gente buena para creer que sus oraciones son contestadas definitiva y específicamente. Cuando Pedro estuvo delante de ellos, les costó admitir que era. Sin embargo, Jesús había dado a los seguidores la más plena seguridad de que sus oraciones de fe serían respondidas. Están orando, pero no creen que sus oraciones se puedan hacer realidad. Cree cuando oras, cree. Al que cree todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí encontramos nosotros cómo es que Dios puede responder aún a una fe incipiente. Estaban orando, vamos a orar, pero no creían. ¿Se dan cuenta cómo son las oraciones? ¿Cómo actúa Dios? Hay muchos que dicen, bueno, yo no tengo fe porque no puedo mover un monte de un lado a otro. Estas personas no movían montes, ni tampoco creían en que sus oraciones serían contestadas, pero Dios las respondió. Dios siempre ayuda nuestra incredulidad. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Les narra todo. Y estos hermanos fueron confirmados en la fe. ¿Se imaginan el miedo que empezó a sentir la iglesia cuando vieron que Jacobo había sido muerto? Y ahora Dios, con esta liberación milagrosa de Pedro, vuelve a alentar a su iglesia. Dios siempre actúa en el momento indicado para fortalecer la fe de sus hijos. Siempre. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? En el versículo 2 dice que Jacobo fue muerto por Herodes. Algunos creen que este Jacobo es el autor de la carta, Santiago, la epístola de Santiago, el hermano de Jesús. Recuerden que los hermanos de Jesús al principio no creían en él, pero después al final de su ministerio empiezan a creer en él. El mismo Judas que escribe su carta, el que está antes del libro de Apocalipsis, dice que es uno de los hermanos de Jesús quien escribió esa carta.
Entonces, la Biblia no nos dice específicamente. Por ejemplo, en el caso dice Juan, conocido también como Marcos. Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Simón, que tiene por sobrenombre, o Simón el curtidor. Siempre nos va dando específicamente los nombres. Pero aquí simplemente dice Pedro, háganlo saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pero vemos en nosotros siempre la iglesia informada de todo lo que está sucediendo. Por un lado, Dios y su obra. Por otro lado, Satanás y su obra. Satanás y sus instrumentos. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Qué pasó? No hay Pedro. ¿En qué momento escapó Pedro? Eran 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. En esos tiempos, los romanos castigaban con la muerte si algo sucedía. Si los soldados que estaban custodiando a un preso desaparecía el preso, ellos pagaban con su vida. Por eso es de que esos soldados, cuando estuvieron en la puerta de la tumba de Jesús, sabían que serían muertos, porque no habían cuidado bien esa tumba. Pero los líderes religiosos les sobornan y les aseguran que no les va a pasar nada. Fueron llevados a la muerte. Mas Herodes, ¿no?, desesperado, los buscó. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes Agripa. Agripa, y no un gobernante romano, era quien gobernaba en Cesarea en ese tiempo, porque Josefo dice que había recibido de Claudio la jurisdicción de Judea y de Samaria, además de la de los distritos que habían gobernado en los días de Calígula. Este era un servidor de Roma. Pero Dios siempre actúa. Y una vez más, como en el caso de Ananías y Zafira, vamos a encontrarnos con una situación de juicio inmediato de Dios. Los juicios sobre Herodes, sobre Ananías y Zafira nos hablan claramente lo que va a suceder con todo aquel que rechaza a Dios. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. ¿A qué se refiere esto? Dicen los comentaristas que, recuerden ustedes que Tiro tenía un puerto, pero Herodes estaba enojado con ellos por alguna cosa que había sucedido y había cambiado, ¿no?, la recepción o la llegada de los barcos del comercio a otro puerto conocido como Beirut. Y entonces, por esa razón, al verse prácticamente muy desfavorecidos porque ya el comercio no se daba en Tiro, los de Tiro y de Sidón se ponen de acuerdo, sobornan a Blasto, que era el secretario, el camarero mayor del rey, y pedían audiencia, pedían paz, pedían arreglar las cuentas con Herodes, porque su territorio era abastecido por el del rey. Este es el contexto que se nos da sobre este Herodes. O sea, era un tipo vengativo. No me caes bien, te castigo. Retiro de ti el comercio. Mandó matar a Jacobo. Era un hombre realmente muy terrible y por esa razón Dios liberó de forma milagrosa a Pedro. Todavía no había terminado la misión de Pedro. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al pueblo. Un día señalado, posiblemente un día festivo. Josefo describe con detalles este episodio en su libro Antigüedades, en el tomo 8. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dice, arengó al pueblo y clamaba el pueblo,
gritando voz de Dios y no de hombre. No, voz de Dios y no de hombre. No se nos dice más sobre lo que estaba sucediendo aquí. Probablemente debe entenderse en el sentido de culto al emperador y no de adoración a un ser celestial o a un dios pagano. Probablemente voz de Dios y no de hombre. Se había exaltado Herodes. Ya cuando los del pueblo habían celebrado la muerte de Jacobo, él se sintió muy bien y mandó encarcelar a Pedro. Este hombre ya se sentía como un ser divino. Se exaltó, así como Lucifer en el principio buscó ser adorado. Herodes, si bien servía a Roma, tenía raíces judías. Conocía perfectamente a quién se rinde culto. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Al momento, al instante, un ángel tocó a Pedro para despertarlo y liberarlo, pero aquí, en agudo contraste, un ángel toca a Herodes para destruirlo, para darle muerte. Los juicios de Dios aplicados. ¿Y en qué casos se producen estos juicios? Cuando ya no hay retorno, cuando se produce lo que Jesús había dicho, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Ya no hay retroceso, ya no hay búsqueda de perdón para estas personas. Y estos son una prueba de lo que ha de suceder con todo aquel que rechaza a Dios. Y expiró comido de gusanos. Una muerte terrible. En la historia se registran algunos casos de gente que murió comido de gusanos. Los antiguos consideraban que el ser comido de gusanos era un castigo celestial porque era una muerte espantosa. En la historia se registran varios casos. Feretime, reina de Cirene, cuenta Heródoto sobre la muerte de ella, comida por gusanos. Antíoco Epífanes, segunda de Macabeos 9:5-10, también se menciona que murió comido por gusanos. Herodes el Grande, cuenta Josefo, que murió comido por los gusanos. Y Galerio, enemigo de la iglesia en los tiempos de la persecución de Diocleciano, del 303 al 313, también se menciona que murió comido por los gusanos. No era algo extraño. Y esa fue la terrible muerte que tuvo Herodes, quien mató a Jacobo, quien quiso matar a Pedro, quien, al ser halagado por el pueblo, se sintió Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La obra de Dios continuaba avanzando. Hay un cántico que no sé si usted lo ha cantado alguna vez, que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Ya después algunos lo han cambiado y dicen: nunca se detiene, predicando va. Pero la iglesia estaba creciendo. Y ahora se va formando la pareja evangelística que cambiaría el mundo, Pedro y Saulo. Miren, hasta aquí todavía se le llama Saulo, todavía no se le ha cambiado de nombre. ¿Qué digo, Pedro? Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y llevan a quien consigo, a Marcos, el que tiene por nombre Juan, pero su sobrenombre era Marcos. Tal parece que ahí las personas se identificaban más por su sobrenombre. Pedro escribe con su sobrenombre, Marcos escribe con su sobrenombre. La iglesia iba caminando, persecuciones, pero los planes de Dios no podrán ser detenidos, no podrán ser estorbados. Satanás puede dar muerte a los mensajeros de Dios cuando Dios considere que esas personas cumplieron su misión, terminaron
su ministerio. Pero la obra de Dios llegará hasta el final. La obra de Dios llegará hasta cuando se establezca el reino eterno del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.